Para llevar a cabo la explicación del teorema de transporte de Reynolds, se dividirá este video en 8 secciones. Los títulos en español consisten en, primero, B mayúscula igual a M por B minúscula. Segundo, la derivación del teorema de transporte de Reynolds. Tercero, flujo entrante a través de una porción típica de la superficie de control. Cuarto, interpretación física. Quinto, relación a la derivada material. Sexto, volúmenes control en movimiento. Séptimo, efectos estables. Y octavo, efectos no estables. Con base en esto, se dará inicio explicando la ecuación B mayúscula igual a M por B minúscula de la sección 4.4 del libro Fundamentos de la Mecánica de Fluidos. Antes de comenzar con el análisis del teorema de transporte de Reynolds, es necesario comprender una serie de conceptos. Entre ellos encontramos el sistema control, el volumen control y el diagrama de cuerpo libre. Y para explicar esto tenemos la figura E4.7 sacada del libro Fundamentos de la Mecánica de Fluido. El sistema control consiste en la masa que se va a analizar. En este caso, con respecto a la figura, es el fluido que se encuentra dentro del extintor. Segundo, el volumen control consiste en el cuerpo que se encuentra interactuando con la masa. En este caso, ese sería el extintor. Y finalmente, el diagrama de cuerpo libre consiste en un marco de referencia con respecto al cual se analiza la interacción entre masa y volumen. Esto lo podemos ver en la imagen como la línea punteada que representa una frontera, la frontera de lo que se busca analizar. A la mecánica de fluidos le interesa estudiar el comportamiento de un fluido mientras éste se está moviendo. Y también le interesa estudiar el comportamiento que éste tiene con respecto a un cuerpo por el cual éste fluye. Como por ejemplo la imagen que se encuentra en pantalla, en la cual vemos agua, por ejemplo, pasando a través de una tubería. En este caso, el agua sería lo que mencionábamos como el sistema y la tubería sería el volumen. Para poder analizar el comportamiento de este fluido, es necesario describir las leyes que determinan el movimiento de este, teniendo en cuenta ambos conceptos, tanto el sistema como el volumen. Para ello, se necesita una herramienta analítica, y es ahí donde entra en juego el teorema de transporte de Reynolds. Antes de pasar con el teorema, es necesario comprender lo que son las propiedades extensivas e intensivas. Básicamente, las propiedades extensivas consisten en todas aquellas propiedades del fluido que no dependen de la masa o del sistema. En este caso, se tiene, por ejemplo, a la masa, la velocidad, la aceleración, la temperatura, la presión, etcétera. Y las propiedades extensivas son representadas con la letra B mayúscula. Por otro lado, las propiedades intensivas consisten en aquellas que dependen de la masa, lo que las convierte en directamente proporcionales al sistema. Estas se denotan con la letra P minúscula, lo que convierte a B minúscula como la cantidad del parámetro P mayúscula que hay por unidad de masa. Y en la tabla se muestran varios ejemplos de esto. En el caso de que B mayúscula sea igual a M, B minúscula será igual a 1, dado que se divide entre la masa y M entre M es igual a 1. En el caso del momentum, se da el mismo caso y B minúscula termina siendo V o la velocidad. Y en el caso de la energía cinética, al dividir entre M, se obtiene un medio de la velocidad al cuadrado es igual a B minúscula. Ahora, teniendo en cuenta lo que se mencionaba con anterioridad, podemos pasar a la idea de que en un sistema existe una cantidad infinitesimalmente pequeña de moléculas. Y para conocer una propiedad extensiva dentro de dicho sistema, se debe analizar todas las moléculas de dicho sistema. Por lo que se debe tener en cuenta un tamaño de B o un volumen de B de esta molécula imaginaria y multiplicada por la densidad nos va a dar igual a la masa. En esta ecuación, simplemente la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo que se despeja la masa y se obtiene que masa es igual a densidad por volumen. Y ya que se está estudiando o teniendo en cuenta una partícula infinitesimalmente pequeña, se puede decir que este dV tiende a cero, por lo que al querer analizar esta propiedad extensiva, se lleva a cabo una sumatoria de todas las partículas del sistema y ya que se conoce que B mayúscula o la propiedad extensiva es igual a M por la propiedad intensiva, podemos decir que la B del sistema, la B mayúscula del sistema, será igual a límite cuando este dV tiende a cero de la sumatoria de la propiedad intensiva por la masa, que en este caso se denota como densidad por dV, lo cual podemos llamar como la integral con límites de integración del sistema de la densidad por la propiedad intensiva por dV. Dado que se obtuvo una integral de la propiedad extensiva del sistema y que se busca analizar esta propiedad extensiva con respecto a un tiempo, se puede llevar a cabo la derivada.
para así conocer la razón de cambio de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, lo que nos da como resultado la ecuación aquí, en la cual se está derivando esta misma ecuación de antes con respecto a un tiempo t. Por otro lado, también se puede calcular la propiedad extensiva con respecto al tiempo del volumen de control, lo cual se ve muy parecido al anterior. Sin embargo, los límites de integración cambian. En este caso tenemos el límite o los límites del sistema y en este caso se dan los límites del volumen de control. Y aunque estos dos se vean muy parecidos, son ciertamente bastante distintos. Para el sistema, tenemos que los límites de integración cis cubren el sistema, que es una colección identificable de masa que se mueve con el fluido, mientras que para el volumen, los límites de integración CV cubren el volumen de control de interés. Por otro lado, para el sistema, esta ecuación representa la tasa de cambio en el tiempo de una propiedad extensiva dentro del sistema, que es una parte específica del fluido que se mueve con él, mientras que para el volumen, esta representa la tasa de cambio en el tiempo de una propiedad extensiva dentro del volumen de control, que es una región en el espacio, en la mayoría de casos estacionaria, pero no necesariamente. Siguiendo con estas diferencias, tenemos que para el sistema, este se mueve con el fluido, lo que significa que él siempre estará asociado con el movimiento de este fluido, mientras que para el volumen de control puede o no moverse con el sistema y no está necesariamente vinculado al movimiento del fluido. Aunque en ocasiones el volumen de control y el sistema puedan ocupar el mismo espacio en un momento dado, las cantidades dentro de ellas, representadas por B mayúscula y B minúscula, no necesariamente serán las mismas. Derivación del teorema de transporte de Reynolds. Se considera el siguiente volumen de control fijo y un sistema en él. Relacionando los temas del sistema y volumen de control, el volumen de control en la figura se observa inicialmente un sistema en su interior. Luego de transcurrir un tiempo t más dt, el sistema se mueve a la derecha. Quedaron dos secciones de la superficie de control que se movieron una distancia. La primera es dl1, que es la velocidad 1 por dt, y la segunda es dl2, que es la velocidad 2 por dt. Donde hay dos velocidades, cada una de estas será normal a la superficie y será constante a través de la sección 1 y la sección 2. El tiempo t en el sistema es igual al fluido en la sección del volumen de control del sistema, que es igual al volumen de control. Mientras que en el instante t más dt se puede decir que el sistema, debido que se ha movido a la derecha, es igual al volumen de control menos la sección 1 más la sección 2. Se puede decir que en un instante t la propiedad extensiva en el sistema va a ser igual a la propiedad extensiva en el volumen de control. Más adelante el tiempo transcurrido t más dt sería la propiedad extensiva del sistema, que es igual a la propiedad extensiva del volumen de control en función de t más dt menos la propiedad en la sección 1 más la propiedad en la función 2, todo en función t más dt. Del mismo modo, el cambio de propiedad extensiva en sistema respecto al tiempo es la propiedad del sistema en t más dt menos la propiedad en el sistema en instante t respecto al tiempo. Es igual a la propiedad del volumen de control menos la propiedad de la sección 1 más la propiedad de la sección 2, todo en función de t más dt, menos la propiedad en el sistema en el instante t respecto al tiempo. Finalmente, reemplazando las propiedades extensivas en el sistema en el instante t, podemos indicar que la propiedad extensiva en el volumen de control en t más dt menos la propiedad en el volumen de control en el instante t respecto al tiempo menos la propiedad en la sección 1 respecto al tiempo menos la propiedad 2 respecto al tiempo en función de t más dt va a ser igual al cambio de esta propiedad en el sistema respecto al tiempo. Si se considera que el intervalo de tiempo dt es infinitesimal a cero, la tasa de cambio p será la derivada material, que es expresada como dv del sistema respecto al tiempo. Es un concepto lagrangiano asociado a un sistema que se está moviendo en un determinado tiempo. Aplicando el límite al primer término del lado derecho de la igualdad es igual a la derivada parcial de la propiedad en el volumen de control respecto al tiempo con la derivada de la integral en el volumen de control de la derivada por la cantidad de parámetros respecto al tiempo por un diferencial de volumen respecto al tiempo.
Segundo y tercer término que se encuentran en el lado derecho de la igualdad representan el cambio de la propiedad en el fluido de entrada y salida. El diferencial de volumen 1 es igual al área 1 por el diferencial de distancia 1 y es igual al área 1 por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo. Se aplica la ecuación y se obtiene que la propiedad en la sección 1 es función del tiempo más de t. Es igual a la densidad 1 por el parámetro de unidad de masa 1 por el diferencial del volumen 1 y se obtiene que la densidad 1 por el volumen 1 por el área 1 por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo es igual a la propiedad en la sección 1 en el instante t más dt. Aplicando el límite cuando dt tiende a 0, se obtiene la tasa de cambio de la entrada respecto al tiempo. Es igual a la densidad 1 por el parámetro por unidad de masa 1 por el área 1 por la velocidad 1. De igual forma que para el cambio de la propiedad de la salida respecto al tiempo, la densidad 2 por el parámetro de unidad de masa 2 por el área 2 por la velocidad 2. Finalmente se unen todas las ecuaciones. Se dice que la derivada material de B del sistema respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de la propiedad en el volumen de control respecto al tiempo más la tasa de cambio de la propiedad en la salida menos la tasa de cambio de la propiedad en la entrada. Ahora, siguiendo con todo el tema de la derivación del teorema de Reynolds, pasaremos a explicar lo que es el flujo de entrada y salida a través de una porción típica de la superficie de control. Para poder analizar el fluido y la propiedad extensiva B mayúscula, es necesario dividir nuestro volumen en varias secciones, primordialmente entre entradas y salidas. En dichas entradas y salidas, o más específicamente en las salidas, encontramos que se da un caudal de flujo de la propiedad extensiva, al cual denotaremos como B mayúscula, punto. Este flujo, que atraviesa cada área de tamaño infinitesimalmente pequeña, se puede denotar como dA y atraviesa una superficie de control CS. En cada instante de tiempo infinitesimalmente pequeño, se da que el fluido atraviesa el área con cierto volumen. En este caso, el volumen va a ser igual a dln por dA, donde dln es la altura normal al área del fluido. Ya que estamos hablando de una altura normal al área, podemos considerar ese dln como dl por el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el área y la altura. También se debe tener en cuenta que L puede ser tomado en función de la velocidad como dL igual a V por dt, donde V representa la velocidad. Y teniendo en cuenta esto, podemos decir que la propiedad extensiva es igual a la propiedad intensiva por la densidad por delta V, o la porción infinitesimalmente pequeña de volumen, lo cual, teniendo en cuenta la ecuación anterior del volumen a través del área, reemplazando, se obtiene que la propiedad extensiva es igual a la propiedad intensiva por la densidad por V, que representa la velocidad, por el coseno de tita por este eh, tiempo infinitesimalmente pequeño por un área infinitesimalmente pequeña. Y ya que queremos buscar o encontrar el flujo de dicha propiedad extensiva, podemos aplicar la derivada dividir con respecto al tiempo, teniendo en cuenta un tiempo que tiende a cero, ya que es infinitesimalmente pequeño. Haciendo esto y reemplazando el volumen que obtuvimos anteriormente, llegamos a que este flujo de la propiedad extensiva es igual a la densidad por la propiedad intensiva por la velocidad por el coseno de tita por este área infinitesimalmente pequeña. A continuación se presentan unos diagramas en los cuales se ve este vector velocidad con respecto a este n, que representa un vector normal al área, y este vector tita. Lo que pasa es que
se hace el producto punto para poder obtener la velocidad normal al área. Y la figura 4.14 presenta el flujo de salida a través de una porción típica de la superficie de control. Y en el caso de abajo, la figura 4.15, se presenta el flujo de entrada a través de una porción típica de la superficie de control. El caso que se da es que θ para el flujo de entrada es mayor a 90 grados y para el flujo de salida es menor a 90 grados, lo cual tendrá repercusiones en futuros cálculos. Ahora, para conocer este caudal o este flujo de la propiedad extensiva en en toda la superficie de control, es necesario aplicar una integral, en la cual se tiene en cuenta todos los caudales de salida, en este caso, y reemplazando la ecuación de caudal de la propiedad extensiva, obtenemos toda esta expresión, la integral con los límites con respecto a la superficie de control de salida. Por lo que, teniendo en cuenta que esta sección de aquí es lo mismo que decir v producto punto del vector normal al área, podemos llegar a esta otra ecuación, aquí se explica, y para el caso del flujo de entrada tenemos lo mismo, sin embargo, se tiene en cuenta este signo negativo, dado que este producto, este de aquí, perdón, nos va a dar negativo, dado que el ángulo θ para el caso del entrada, del flow rate de entrada, es mayor a 90 grados, lo cual aplicando cosenos nos da negativo. Y si queremos calcular eh, tanto el flujo de entrada y el de salida, restándolos, ya que el flujo de entrada menos el flujo de salida va a ser igual al flujo total de la superficie de control, obtenemos esta expresión final en la cual simplemente tenemos la densidad por la propiedad de intensidad por la velocidad, producto punto del vector normal al área por dA, con límites de integración de la superficie de control. A continuación se presenta un diagrama de lo que podrían ser los vectores de velocidad y los vectores de normales al área para los flujos de entrada y para los flujos de salida con respecto a una superficie de control. Finalmente, para poder concluir este, esta búsqueda del caudal de la propiedad extensiva en el sistema, podemos juntar las ecuaciones que obtuvimos anteriormente con esta nueva. Anteriormente hablábamos de cómo se daba un caudal de la propiedad extensiva en el volumen de control. Para poder hallar este mismo caudal, pero con respecto al sistema, podemos sumar lo que obtuvimos y reemplazando lo que es esta expresión de aquí, llegamos a que el caudal de la propiedad extensiva con respecto al sistema es igual a la derivada con respecto al tiempo de la densidad por la propiedad intensiva por un delta V de volumen con límites de integración del volumen de control más una densidad por una propiedad intensiva por una velocidad producto punto del vector normal al área por dA con límites de integración de la superficie de control. Y esta ecuación representa el teorema de Reynolds para volúmenes estáticos. Y próximamente se hablará de este mismo teorema para volúmenes móviles con velocidad constante. A continuación se explicará la interpretación física del uso del teorema de Reynolds en situaciones ingenieriles cotidianas en las que se involucran los fluidos. En esta diapositiva explicaremos en qué se basa muy resumidamente la ecuación del teorema de Reynolds. Este se puede dividir en dos de acuerdo a los lados de la igualdad. Por un lado tenemos el lado izquierdo una tasa de cambio de B respecto al tiempo.
lo cual también puede significar que se habla de un parámetro arbitrario de un sistema de control. Y finalmente, el lado derecho de la ecuación se abarca todo sobre lo que se compone el parámetro b, ya que existen integrales las cuales se interpretan como sumatorias de puede ser vectores como partículas de algún fluido en concreto. Lo principal de este tema a tratar es la representación gráfica de la ecuación, por lo cual se tiene la imagen de un grifo que se puede tomar como el volumen de control. Se puede apreciar que en ciertas zonas de este se tomará diferente el valor de la tasa de flujo, que por ejemplo en la salida del grifo se toma como mayor a cero, lo cual se conoce como el flujo, y a la entrada se toma como menor a cero, conocido como el influjo. Y un caso especial es cuando este valor es igual a cero. Esto ocurre cuando el fluido se está transportando de la zona de entrada a la salida, como bien se puede apreciar Bueno, aquí. mi nombre es Osniel Alejandro y me encargaré de explicar más o menos la relación que tiene la derivada material con el teorema de transporte de Reynolds. ¿Qué debemos saber? Que el transporte de Reynolds explica cómo una propiedad física de una partícula, ya sea la presión, la velocidad, su densidad o su temperatura, varía con el movimiento, o sea, cuando hay un flujo. Y es lo que estamos viendo justo aquí, en esta parte. Lo que está dentro del cuadrado amarillo lo podemos ver como un sistema y el cuadrado amarillo como un volumen de control. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos ahí dice tiempo inicial y avance en el tiempo, o sea, son dos tiempos diferentes. También es importante saber que el volumen se mueve con el sistema de control y entonces ahí tenemos propiedades físicas que ya cambiaron por ese movimiento que ocurrió. Y entonces, ¿qué hay que saber? Que la derivada material es un concepto que describe el cambio de una propiedad en un punto fijo en un sistema de movimiento. Entonces, esto está complementando un poco el teorema de transporte de Reynolds, que nos proporciona una ecuación diferencial que relaciona la derivada material, como decían, de una propiedad, ya puede ser con la velocidad, con la temperatura, la presión o la densidad, con la tasa local de cambio en un punto fijo en movimiento. Y entonces podemos resumir como que el teorema de transporte de Reynolds demuestra cómo la derivada material de una propiedad en una partícula fluida o que fluye se relaciona con las derivadas espaciales y temporales. Cuando decimos espaciales y temporales, vemos esto aquí. Entonces, esta parte nos dice que en el espacio y en el tiempo, porque sabemos que, como tenemos en la siguiente presentación, sabemos que los componentes de la velocidad son U, V y W, como vemos aquí, que varian en X, Y, en Z y en el tiempo, por eso decíamos derivadas espaciales y temporales. Entonces también la aceleración entraría aquí, ya que también es un diferencial, pero en la velocidad, pero implícitamente en esas propiedades físicas de la partícula. También hay que saber que para flujos unsteady, U, V y W son funciones del tiempo, por lo que también tenemos una variación de estas funciones. Y como dije antes, son las propiedades de la velocidad, del vector velocidad UI más BJ más WK. Y por eso es evidente la relación entre la derivada material y el teorema de transporte de Reynolds, ya que la derivada material es una herramienta matemática que se utiliza para expresar cómo una propiedad se transporta en un fluido. Y aquí podemos ver en este GIF como esto es una descripción lagrangiana, que consiste en hacer un seguimiento de las partículas materiales. Y entonces por eso vemos aquí cómo se mueven todas las partículas del agua. Pero también hay que saber que existe la descripción euleriana, que consiste en medir lo que pasa en los puntos fijos del espacio. Complementando un poco lo anterior del teorema de transporte de Reynolds, vemos los Moving Control Volumes, que serían los volúmenes de control
que se está moviendo. Entonces, ¿qué vemos? Que aunque la mayoría de fluidos los analizamos a veces como estáticos, muchas veces al estar moviéndose, como hablamos antes, el sistema con el volumen, vemos que este volumen también está en movimiento y se dan casos en los que estos volúmenes son móviles, por eso mismo, que pueden desacelerarse o acelerarse con el movimiento de las partículas. Hay que tener en cuenta también el concepto de volumen a velocidad constante, que es el control no deformable que se mueve con una velocidad constante. A veces cuando se quiere analizar problemas en el fluido que golpea las palas de una turbina, podemos ver este caso donde la velocidad del volumen de control es constante y con eso podemos determinar las fuerzas o propiedades del fluido a medida que interactúa con ese volumen al que se está analizando. También tenemos los conceptos de velocidad relativa, velocidad absoluta y velocidad del volumen. La velocidad relativa no es más que la propiedad que mediría un observador en el volumen de control, o sea, como la parte que uno logra percibir. Mientras que la velocidad absoluta es la velocidad que presenta el fluido o la velocidad total. Generalmente cuando hacemos nuestros cálculos utilizando el teorema de transporte de Reynolds, se toma más en cuenta la velocidad relativa y no la total, porque es más difícil, resulta más difícil calcular o percibir la velocidad total de un fluido. Entonces la velocidad de volumen no es más que la diferencia entre esas dos. Y entonces por eso vemos esta ecuación que tenemos aquí de velocidad del volumen es igual a la absoluta menos la relativa. Aunque también se puede calcular la relativa de esta manera. Lo mismo con la absoluta si tenemos la relativa o la del volumen. Finalmente, ver que el teorema de transporte de Reynolds lo podemos aplicar en volúmenes de control que se estén moviendo. O sea, lo podemos utilizar de la misma manera que utilizamos como si estuviera estático, pero hay que saber que hay una diferencia y es esa misma que estaba explicando ahorita, que a la hora que se analiza alguna propiedad del fluido, el observador solo tiene en cuenta la velocidad relativa, por lo mismo que decía que la velocidad total no se nota tanto en el volumen. Y por eso la derivada del teorema para cuerpos con velocidad constante queda de esta forma que tenemos aquí. A continuación se va a hablar sobre los fluidos esteri y cuáles son los cambios que habrían gracias a estos en la ecuación general. Para comprender esta parte de la presentación se debe saber qué es un fluido esteri, por lo que este se puede definir de manera matemática como la derivada parcial de alguna característica de un fluido, como lo puede ser temperatura, presión o densidad, respecto al tiempo y está siendo igual a cero, ya que nunca cambiará esta característica. Como se puede observar en la diapositiva, la imagen hace referencia a eso. En los dos recuadros el flujo se mantiene constante. Por otro lado, la principal de esta parte de la presentación es saber cómo afecta esta derivada parcial a la ecuación general, que es la del teorema de Reynolds. Se puede apreciar que en el paso número 1, teniendo en cuenta la definición matemática de un fluido esteri, en el paso 2 se cancela una parte de la ecuación y queda la ecuación de Reynolds simplificada. Después de tener la ecuación para un fluido esteri, se sabe que la integral es una sumatoria. En este caso, es la sumatoria de muchos vectores de velocidad que están compuestos por una magnitud y una dirección. Esta dirección puede ser hacia un volumen de control o hacia afuera de este mismo, por lo que podemos desglosar esto como dos integrales diferentes. Sabiendo que esto, si la cantidad de B en la ecuación es diferente a cero, lo cual nos dice que si existe una propiedad del fluido con una magnitud real.
y constante. Las dos integrales anteriormente mencionadas van a ser diferentes, y por otro lado, si la cantidad de b en la ecuación es igual a 0, va a ser al contrario, siendo las dos sumatorias iguales. Como por ejemplo, en esta imagen que referencia una tobera, se puede reflejar flechas que indican los dos tipos de flujo, la interna y la externa al sistema de control. En un caso, estas dos magnitudes van a ser iguales y en otro van a ser totalmente diferentes. Y para finalizar, se hablará sobre los fluidos unsteady y cómo sus particularidades cambian la ecuación del teorema de Reynolds. Un steady flow es totalmente contrario al steady flow, ya que aquí sus propiedades sí cambian respecto al tiempo, y con el uso de las imágenes podemos apreciar esta diferencia. También esto significa que su representación matemática es la derivada parcial de alguna propiedad del fluido respecto al tiempo es diferente a cero. En este caso, ya que la cantidad de b en la ecuación sí puede cambiar respecto al tiempo, no se puede cancelar la integral que involucra el tiempo. Pero por otro lado existen casos en los que el flujo de b a la entrada y a la salida es el mismo, por lo que se puede cancelar la integral que lo involucra a través de la superficie de control. Y para poder percibir esto de mejor manera, está la imagen que representa una tubería de un diámetro constante que servirá para estudiar este caso. Para iniciar el estudio de la imagen, partimos de la premisa que la magnitud del flujo a la entrada y a la salida es la misma, y de esta decimos que es verdadera si y solo si el vector de velocidad a la salida de la tubería es mayor a 0 y a la entrada es menor a 0. De esta diapositiva se deben tener en cuenta los datos no mencionados para la solución de la integral que se hará a continuación. Finalmente, la ecuación nos cambia según los datos que de la imagen se pueden apreciar, para obtener como resultado que la ecuación para fluidos unsteady se cumple siempre y cuando el área de salida y entrada son iguales, y se deduciría que el teorema de Reynolds no aplicaría, ya que todos sus términos se cancelarían siendo cero cada uno de estos. Pero esto, para antes de terminar, ¿qué pasaría si las áreas son diferentes? Para eso existe otro ejemplo donde en la imagen se puede apreciar que efectivamente las áreas son diferentes, por lo que la ecuación no sería igual y el teorema de... Bueno, finalmente concluimos que el teorema de Reynolds es muy importante para el análisis de un flujo de partículas y sus propiedades. También hay que tener en cuenta que se usa en fluidos incompresibles y que en la derivación de este teorema se encuentran ecuaciones como la de conservación de masa y de momento. Y que el teorema de Reynolds lo podemos usar tanto en fluidos steady como en steady. Y por eso es que es importante tener claro todos los conceptos teóricos del tema. En el ámbito ingenieril, el teorema de Reynolds es fundamental para el diseño y análisis de sistemas de transporte de fluidos como tuberías, conductos y aerodinámica.